Y es que todo proyecto tiene cierto grado de riesgo, aunque con frecuencia, pues muchos administradores de proyectos no lo toman en cuenta. Y como ya hemos visto ampliamente, tiene mucho que ver con el nivel de conocimiento, competencia que pueda tener el director o gestor de proyectos. Existen dos elementos que definen el riesgo en los proyectos. Uno de ellos es la probabilidad de un evento o resultado adverso, es decir, qué tan probable es que suceda eso que yo he identificado. Y si llegara a suceder, ¿cuál va a ser la severidad o cuál es el costo de ese evento o resultado? Es decir, yo sé que puedo tener muchos riesgos, pero yo también debo darles tratamiento de acuerdo a su probabilidad y de acuerdo a su impacto, es decir, qué puede pasar, cuánto nos puede costar, cuál es la posibilidad de que este evento ocurra. El riesgo puede estar ahí, pero puede ser que la probabilidad sea baja o la probabilidad sea muy alta. Y hay 5 fuentes de incertidumbre o variabilidad asociadas a los proyectos. Por ejemplo, tenemos todo el tema de variabilidad en la programación, es decir, la duración de las tareas son aleatorias, las que hemos definido en el cronograma. El presupuesto, a pesar que ya está establecido, pueden variar. Ustedes saben que si los precios del mercado varían en los materiales, entonces el presupuesto se nos va a disparar. O qué tal si estamos trabajando con divisas, el cambio cambia, igual se nos va a disparar. La variabilidad también en el desempeño, es decir, el producto en desarrollo puede no alcanzar las especificaciones propuestas. Eh, También la variabilidad en los requerimientos del mercado, las especificaciones del producto requeridas por el mercado pueden cambiar, así como también la variabilidad en el rendimiento en el mercado, es decir, puede cambiar por la competencia, así como cambios ambientales, entre otros. Entonces, para determinar todos estos aspectos, es que sigue el siguiente paso, que es análisis de riesgo. Y el riesgo se mide de acuerdo a ese impacto y a esa probabilidad que pueda tener el riesgo que ha identificado. Y esto lo ubicamos en una matriz de priorización, veamos. Es decir, que por un lado, ese riesgo que he identificado puede tener cierta probabilidad o frecuencia en que pueda presentarse. Esta frecuencia puede ser alta, o sea que es muy factible que el riesgo se presente, es media, es decir, es factible que el riesgo se presente, y es baja, es poco factible que el riesgo se presente. Y además el impacto de este riesgo que ha identificado, el impacto es la forma en la cual el riesgo podría afectar los resultados del proceso. Ese impacto puede ser alto, es decir, que afecta en alto grado el proceso, el proyecto, puede ser medio, afecta en grado medio el proceso y puede ser bajo, es decir, que la afectación es baja en el proyecto. Cuando yo combino probabilidad versus impacto, obtengo algo que se llama exposición al riesgo. Ojo, paso 2. Es muy importante que pongan atención en eso. Veamos. Exposición al riesgo, pero esta exposición al riesgo, ¿cómo la obtengo? Eh, lo que hago yo es determinar la probabilidad de baja, media y baja versus el impacto de medio, perdón, de bajo, medio y alto. ¿Qué voy a hacer? Para cada riesgo que he identificado, yo debo señalar cuál es la probabilidad y cuál es el impacto. Por ejemplo, si yo tengo una probabilidad de ocurrencia 1 por un impacto 1, multiplico impacto probabilidad y me va a dar 1. Y así sucesivamente. Si yo, si yo tengo, si yo tengo probabilidad 2 e impacto 2, que es medio, es decir, impacto medio, probabilidad media, me va a dar 4. Y así sucesivamente, yo sigo operando. Digo que yo tengo impacto alto es 3, y yo tengo probabilidad alta. La probabilidad alta es 3, lo que hago es multiplicar 3 por 3, me va a dar mi exposición al riesgo. Si yo tengo 1, que es el verde, puedo decir que mi exposición al riesgo es tolerable, es decir, una exposición baja y de alguna otra manera tengo los riesgos controlados.
Si obtengo valores entre 2, 3, 4, quiere decir que la exposición al riesgo es grave y la exposición es alta. Y si tengo valores de 6 y 9, mi exposición al riesgo es inaceptable. Es decir, que tengo una máxima exposición a ese riesgo que he identificado. Eh, para ello, yo les voy a dar una matriz en Excel en donde ustedes van a, además de identificar todo el tema de riesgo, ustedes van a colocar acá el paso 1, que fue todo el tema de identificación de riesgo. Ya identificamos el riesgo, el factor, la causa, la consecuencia, hoy la probabilidad de ocurrencia. Y si nosotros dijéramos, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia es 2 y el impacto es bajo, es decir, 1, multiplico 2 por 1, el valor es 2. Entonces la exposición al riesgo, de acuerdo a la tabla, es grave, es decir, que es una exposición alta. Y hasta ahí llegaría el paso número 2, lo que es la exposición. Y como les digo, yo ahorita les voy a pasar una tabla en Excel para que ustedes la vayan trabajando. Bien, ahorita vamos a hacer un taller y así quiero nada más un esbozo. Un riesgo, identifiquen ahorita paso 1 y paso 2, un riesgo del proyecto que ustedes han definido. Lo que quiero que más o menos vayamos identificando realmente qué es un riesgo, cuál es el factor, la causa, la consecuencia, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto y cuál es la exposición de ese riesgo. Algo muy importante, en este momento la probabilidad y el impacto lo vamos a dejar así de manera hasta cierto punto subjetiva, porque ustedes van a decir, ah, si es probable, no es probable, el impacto es alto, el impacto es bajo, para no estarlo haciendo más complejo, porque si no tendríamos que agregar ciertos valores, es decir, por ejemplo, la probabilidad, es decir, cuántas veces ocurrió el evento que usted está mencionando durante los últimos 5 años, durante los últimos 3 años, durante el último año, y eso me va a situar en la probabilidad. El impacto, es decir, el impacto económico que eso me puede dar, qué sé yo, es más de $100,000, $500,000, más de $1,000,000. Eh, eso es lo que hacen, digamos, otras empresas, establecer ya criterios para que no sea tan subjetivo, pero para efectos de que ustedes logren comprender la herramienta, solo lo vamos a dejar. Ustedes me van a decir cuál es la probabilidad del impacto de manera subjetiva. ¿Preguntas?